De paso les cuento que ya empecé a grabar la clase, ¿sí? Así que ya tenemos la clase que se está grabando. Bueno, a ver, me gustaría que empecemos a trabajar el planteo de los sentidos de la educación popular, que es para eso más o menos lo que trabajamos el texto, aparte del texto de Elías Rodríguez, y que ustedes empiecen aportando qué es lo que entendieron o qué es lo que no entendieron, que veo que también por ahí ha sido como complejo. A ver, cuéntenme un poco. Uy, se me cortó. Ahora se te escucha. A ver. Se me entrecorta un poco a mí. La imagen se me detiene y su voz también. Ahora sí, pero Fíjate ahí, a ver. es la conexión. Pero no hace interferencia ahora, recién hace interferencia. No, ahora está bien, Paola. Le está diciendo a mi hijo, perdón. La interferencia es otro celular. Ah, no hay problema. Acuérdense nomás que esto de los micrófonos, ¿no? Que si ustedes no lo cierran, se escucha todo. Bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar contando un poco qué le pasó con el encuentro del texto y digamos, de las cosas que plantea ahí, del análisis que hace Lidia Rodríguez? Digamos, ahí Soledad decía bueno, que le había resultado complejo, complicado. Hablemos un poco de eso, como para poder desandar. A ver, algo. Profe, Sí, dale. por ejemplo, a mí el texto de. A ver, que le voy a decir el texto, el segundo texto, el que está después de Lidia Rodríguez, que no lo encuentro ahora la página porque tengo un lío acá. El de Sisman, sí. Sigman, sí. Se me resultó, la verdad, un poquito más complejo, como muy, no sé, un poquito más complejo. Al final pude entenderlo un poco, o sea, no es que lo pude entender, pero es como que me parece que es diferente a lo que veníamos hablando, porque él empieza hablando de Simón Rodríguez, ¿no es cierto? Bueno, él o sea, empieza a hablar de Simón Rodríguez, de la educación popular, cómo él la pensaba, que me gustó muchísimo cómo la pensaba él, y después no le entiendo cuando habla del discurso sarmientino, porque es como que dice que no, que como que no lo hace, o sea, como que lo hace más hegemónico, como que lo tapa, como que lo subyuga. A eso no lo entendí, eso quiero que me explique. Profe, Bueno, ¿me escucha a mí o no? sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, yo puedo decir lo que entendí yo. Sí, más vale. Bueno, yo lo que entendí era que, bueno, que esta alternativa de la que habla sobre la educación popular y que no solamente le tenemos que ver a la educación popular como que, bueno, que siempre fue para los protegidos, para los que menos tienen y todo, sino que hay muchas alternativas. Yo digo que, bueno, que la educación popular también lo puede hacer la derecha, los conservadores, también la puede hacer la educación, obvio que siempre el conservador tirando a favor de él, ¿no? También lo puede hacer lo de izquierda. Bueno, esa palabra alternativa como que dice, bueno, y yo dice, alternativa es abrir la mirada a una historia de la educación negada, o sea, mostrar, visibilizar la historia que no se vio. Por ejemplo, yo me enteré con sus textos de Simón Bolívar, me enteré, obvio, Pablo Freire ya lo venimos viendo, pero digo, hay muchos actores sociales que uno no los tenía en cuenta. Bueno, y después con Melanie hablé y Melanie tenía otra mirada, que bueno, después calculo que ya se va a conectar y se lo va a decir ella. Entonces no, como que no me quedaba muy claro. La palabra alternativa era la que me hacía ruido. Sí, 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 sí. Es que genera un poco de ruido, pero bueno, ahí desandamos. Voy a tratar de salvar un poco las confusiones que tienen las dos. Así que, bueno, si me dan un toquecito, yo largo un poco con recuperando lo de ustedes y cualquier cosa me van avisando, sí, las dudas y estas cosas que puedan aparecer.
pero está bueno porque así es como limpiamos el texto y limpiamos también el tema de cuáles son las categorías y los conceptos que recuperamos, ¿no? de estos planteos. Así que vamos a comenzar por Polina Rodríguez primero, ¿sí? Y por lo que preguntaba Paola respecto de esta idea ¿cómo era, Paola, lo que preguntabas vos respecto de la cuestión sarmientina, ¿no? O sea, de cómo puede... Que primero viene hablando de Simón Rodríguez, que trae, o sea, la idea de la educación popular, digamos, ¿cierto? Él es el que trae la idea, todo, y después habla de la educación sarmientina, que es como que subyuga esa idea de simoniana. Eso es lo que quiero saber bien. Bueno, vamos a plantear entonces, lo primero lo que vamos a decir es que hay ahí en ese planteo que recuperan, creo que ambos, hay una idea de la educación popular, hay ahí una tensión que es como primaria, digamos, ¿no? La educación popular puede ser entendida, digamos, como dijo Soledad, ¿no? Puede ser entendida como educar para la liberación o puede ser entendida como educar para la dominación. Es decir, y ahí está anudada en esta cuestión justamente el sentido del foro que yo les había planteado, ¿no? Por eso digo que la educación popular es un concepto, una categoría que tiene múltiples sentidos, puede ser entendido de muchas formas. Y la tensión o los dos sentidos más fuertes que vienen justamente de la constitución o del surgimiento del campo de la educación popular, tiene que ver con esta tensión que yo les anoté en la pizarra. ¿La pueden ver? Como lo que les dije de recién, educar para el Sí, lo puedo ver. o Sí, educar se para ve, la profe. liberación. Sí, Bueno, educar para la perfecto. liberación sería el planteo que inicia con Simón Rodríguez y José Martí, digamos, con los dos. Y por otro lado, la educación para la dominación tendría como una de las primeras referencias, una de las referencias más fuertes, a Sarmiento, ¿sí? Es decir, educar para la liberación, como yo les había dicho antes, tendría que ver con la perspectiva latinoamericana y educar para la dominación tendría que ver con la educación popular desde la perspectiva liberal, ¿sí? La perspectiva liberal ligada al positivismo, la perspectiva de la liberación ligada a la teoría crítica latinoamericana, a la teología de la liberación, a Paulo Freire, bueno, a muchas corrientes críticas latinoamericanas. Pero ahí es donde está esta tensión y esta disputa, ¿no? Es decir, como decías muy bien, Soledad, partimos de entender que la educación, no hay una sola definición de educación popular y que en verdad uno podría decir, no, esto no, perdón, quería hacer una flecha. Lo primero que queremos decir es que justamente cuando hablamos de educación popular no hay acuerdos respecto a lo que significa, sino que en todo caso hablamos de que hay sentidos, definiciones de la educación popular en disputa, en lucha por ser el sentido, la definición hegemónica o dominante. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Ahí lo voy a escribir, ¿no? Bueno, entonces creo, has entendido muy bien, Soledad, esto que decías, digamos, ¿no? Que no hay un solo significado de la educación popular, o sea, que bajo el paraguas de la educación popular se puede hacer educación para la dominación. Sí, señora, es así, y es más, cuando nosotros asimilamos, la semana pasada dijimos, la educación para la dominación, la educación sarmientina, la perspectiva liberal de la educación popular, encarnada en Sarmiento, es decir, el normalismo es la perspectiva
digamos, que de esto de educar para la dominación. Y sigue siendo, aunque no lo crean, digamos que es como la visión hegemónica también en gran parte de la gente de lo que significa la educación popular, bajo el paraguas de lo que significa entender que la educación popular es la educación para todos o la educación para el pueblo, que se equipara a el sistema educativo, a la escuela pública. ¿Se entiende eso? Claro, porque en una parte decía que también, no sé si en el texto suyo o en el texto de Lidia Rodríguez decía que la educación popular no tampoco significa que, bueno, que la educación popular sea para el pobre y que el que tiene plata no puede tener acceso. O sea, no, es también a veces eh, como que no se entiende bien eso, porque la gente, la mayoría de la gente cree que educación popular, vuelvo a repetir, que es para la persona, los que menos tienen, el pobre, todo, y no necesariamente es así. También es cierto, ese es otro de los sentidos que anda dando vueltas, así que podríamos decir, otro de los lugares comunes, otra de las tensiones con respecto al significado. Digamos, Lidia Rodríguez entiende que y denomina a la perspectiva que entiende que la educación popular es una educación para pobres, ella la define como la perspectiva asistencialista paternalista. Es la perspectiva paternalista de la educación popular, la que entiende que justamente es una experiencia pedagógica, un proyecto pedagógico para los sectores pobres u oprimidos, si querés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente está ligada a la perspectiva liberal, ¿eh? Ojo, o sea, no es que son tan disímiles, porque la perspectiva paternalista lo que hace es concebir al pueblo como un sujeto, como un mero receptor, un sujeto pedagógico que, no, que necesita, pero que no está en condiciones de mandar lo que necesita. Es decir, no puede usar su voz para demandar sus necesidades. Entonces el Estado, quien entiende cuáles son sus necesidades y se las otorga en términos de asistencia, ¿sí? Entonces, la paternalista concibe al pueblo como un sujeto, digamos, pedagógico, que no tiene saberes, que es pasivo, que es mero receptor. Y acá, digamos bueno, o sea, a lo largo de la historia en Argentina ha habido lugares donde la educación popular, no digo en términos generales, pero que ha tenido esta característica y básicamente me parece que lo más fuerte sería el periodo de los dos gobiernos, pero el primero gobierno peronista, ¿no? Donde pareciera que hay ahí una construcción donde Perón sabe interpretar, entiende lo que necesita, lo que le sucede al pueblo y obra en esa conformidad, ¿no? Perón tiene una comunicación directa con el pueblo. El líder que sabe leer, que sabe escuchar y acciona de acuerdo a lo que escucha y lo que le demanda el pueblo o lo que el pueblo dice. Pero no parece el pueblo, es decir, los sectores sociales, los sectores oprimidos, organizándose autónomamente o construyendo autonomía para construir poder. Entonces, hay ahí una lógica paternalista, ¿no? Asistencialista. ¿Me entienden? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero acá en la parte del texto dice, a veces se considera que ese sujeto carenciado es el potencial de la transformación, pero que carece de un capital cultural que le permita comprender la situación en la que se encuentra. Exactamente, es lo que les digo, ¿no? Entonces hay otro que va a interpretar, otro que va a tomar el lugar por el pueblo, o sea, va a ser como un vehículo del pueblo para hacer esa construcción de poder. Hay otro extremo del paternalismo, asistencialismo, digamos, de lo que significa el paternalismo, que es la visión de izquierda del paternalismo, ¿no? Donde, digamos que esto fue muy fuerte en la década del 70 también, algo que Freire llamó basismo. El basismo, digamos, que es el polo extremo, digamos, en términos de concebir al pueblo, porque ¿qué es lo que hacía? Digamos, había como una idea fuerte
de que para entender lo que le pasaba al pueblo, a los sectores oprimidos, había que ir a vivir como ellos, había que ir a vivir, a mezclarse, a asumir esa cultura de lo que significaba la opresión. Entonces, hubo muchos intelectuales y políticos que se fueron a vivir a las villas, digamos, para poder empatizar corporalmente, sentimentalmente, afectivamente con los pobres y las pobres, y en base a eso accionar, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la izquierda, digamos, del fascismo, lo que hizo fue caer en el otro extremo de esta idea. Si decimos que en el paternalismo de derecha el pueblo es aparece como un receptor, como alguien que no tiene la estructura para tomar la voz, es decir, entonces el Estado el que lo asiste, hay una cuestión también de no querer que el pueblo asuma posiciones autónomas, ¿no? Más vale, esto políticamente es dominación, digamos. Y en la perspectiva de la izquierda que le estoy contando, donde el pueblo, digamos, en esta idea de empatizar con el pueblo, aparece otra idea extrema, que es la de que digamos, la sobrevaloración de los saberes populares, ¿no? Es decir, no importa la cultura académica, no importa la cultura teórica, no importa los saberes culturalmente refinados. El pueblo, hay una imagen, una construcción mítica del pueblo como que todos los saberes necesarios para hacer la construcción del poder y de otra sociedad los tiene el pueblo, ¿no? Entonces hay como una idea aséptica, no contaminada del pueblo, como si el pueblo, digamos, en esa estructura de distintos sectores sociales, no tuvieran lugar también ideas hegemónicas, es decir, como si en el pueblo no hubiera lugar para las ideas y los sentires que inculcan los sectores dominantes, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay otro extremo en esta idea de cómo se ve al pueblo como sujeto de la educación. Por un lado, entonces, digo, retomando, por un lado, esta idea asistencialista paternalista más de derecha, donde el pueblo no sabe, no habla, hablan por él, hablan otros, y la imagen de la izquierda constituida como fascismo, donde el pueblo aparece como un sujeto mítico, ¿no? Es decir, como algo no contaminado, ideal, y que reúne todas las condiciones para hacer un cambio social, digamos. Con lo cual se cae en esto que Freire hablaba del fascismo, ¿no? Es decir, se desprecia lo teórico, se desprecia la dialéctica, se desprecia la cultura, refina, o sea, todos los saberes culturales son como despreciados, porque si no pertenecen al pueblo, no salen del pueblo, no sirven. ¿Se entendió? Profe, yo me quedé entre izquierda, puse fascismo, sujeto, pueblo sujeto mítico, ideal, que lo desprecia todo, pero me faltó algo, no me acuerdo qué, no sé qué dijo usted. Que hay una construcción mítica del pueblo, que los otros saberes sociales, que los otros saberes sociales, la cultura, si no pertenece al pueblo, no interesa, no sirve. ¿Sí? Hay una imagen, digamos, que termina construyendo hasta incluso un sentido del pueblo que lo, digamos, casi como aséptico, ¿no? Cuando en verdad el pueblo es muy contradictorio, ¿no? Y que eso termina cayendo en una visión muy esencialista de considerar al pueblo que, porque si vos sos parte del pueblo, sabes muy bien cuáles son qué es lo que te pasa, qué es lo que te sucede y cómo salir de esa condición, cuando verdaderamente esto no es así, ¿no? ¿Va ahí? Profe, ahora sí. Bueno, la otra duda que Soledad también planteaba, esta idea de qué es la educación alternativa que plantea Lidia Rodríguez, que ella le llama así, no la vamos a tomar, como ahí hay un problema, ¿no? En esto que siempre les digo que nosotros no seguimos a los autores a rajatabla,
tenemos diferencias bueno, formas de entender esto de otra también diferentes y que está bueno, digamos, parte de esto. Y hay que entender que esa cuestión que conceptualiza Lidia Rodríguez ahí como educación alternativa, una posición que la APEAL, que es como la institución donde ella es parte con Adriana Puigros, en algún momento de la década del 80 y el 90 hicieron un análisis acerca de las perspectivas pedagógicas contrahegemónicas y decidieron no utilizar el concepto, el significante de educación popular porque les parecía que era confuso, estaba como en un momento de estancamiento y de dificultad para poder definirlo y prefirieron hablar de educación alternativa para dar cuenta de estas experiencias pedagógicas contrahegemónicas, contestatarias, digamos, ¿no? a la educación, a la perspectiva de la pedagogía tradicional hegemónica. Pero fíjense que lo paradójico es que Lidia Rodríguez y todos los autores van a utilizar educación popular, es decir, terminan hablando de educación popular. Así que para mí, digamos, desde mi perspectiva, seguimos hablando, digamos, educación alternativa sería una manera para ellas de que, una manera a lo mejor un poco más sistematizada de hablar de experiencias pedagógicas contestatarias, en vez de educación popular. Pero no hablan más de eso, volvieron a hablar de educación popular. Así que dejemos de lado esta idea de pedagogía alternativa, educación alternativa, y hablemos de educación popular, digamos, ¿sí? Así que no se hagan más rollo con eso quiero decir. Ok. Bueno, pero Así que por ahí va esa cuestión. Respecto de Sisman, que es un texto más complejo porque Sisman trabaja mucho con el análisis del discurso político, es decir, tiene, me parece a mí, una complejidad diferente porque sus categorías basadas en un politólogo argentino que murió hace poco y que estaba hace mucho tiempo que estaba en Inglaterra, que es Ernesto Laclau, recupera algunas conceptualizaciones para poder pensar el campo de la educación popular. Esto es un texto muchísimo más teórico en términos justamente de lo que significa discursivamente el campo de la educación popular, ¿no? Pero fíjense que hace un análisis, un recorrido histórico parecido a lo que en algún momento también lo hace Lidia Rodríguez. Pero él plantea ahí justamente cómo toda la línea digamos, alternativa o lo que Lidia Rodríguez llama educación popular latinoamericana estaría condensando justamente como el revés, es decir, aquello de lo que no se dice, aquello que ha sido como eh, el sótano, lo subterráneo de la educación hegemónica. El primer planteo que hace Sisman, digamos que es interesante, es que no puede pensarse la educación hegemónica, la perspectiva tradicional, la educación tradicional hegemónica, digamos, ¿no es cierto? No se puede pensar si no es en una tensión dialéctica con lo que se haría su posición, su contrahegemónica, ¿no? Digamos, su opuesto, que sería la educación popular. Digamos, digamos, ahí hay una cosa interesante, ¿no? Y que esa tensión que puede tener, digamos, asumir características diferentes conforme la época histórica, es se necesitan para poder referenciarse, ¿sí? Entonces, ahí hay un planteo, como les vuelvo a decir, ¿no? O sea, cómo la idea, la tensión primaria de la educación popular es entre educar para la dominación y educar para la dominación. Toda la línea que se inicia con Simón Rodríguez y llega hasta nuestros días tendría que ver con esta educación para la liberación. Y digamos, el significado, mejor dicho, perdón, el sentido de la educación popular como la educación para todos, ligada a la escuela pública, centralizada, con el control del Estado,
tiene que ver con lo que se denomina la educación para la dominación. ¿Se entiende? En sí, o sea, desde toda la vida vimos la educación para la dominación, la educación para la liberación, la verdad que la estamos conociendo ahora. Y más en mi época que yo crecí después de una dictadura, empecé el colegio en el 83, que está bien que la democracia, por más que estábamos en democracia, se seguía con todo este régimen, así que la verdad que recién ahora creo que nos estamos dando cuenta de esta educación popular para liberación, pero la dominación siempre existió y creo que fue durante muchos años difícil sacar esta Totalmente, educación de la dominación. totalmente. No sé. Pero bueno, como plantea Sisman, ¿no? La educación popular en la perspectiva liberadora siempre ha estado también. A lo mejor ha estado de una manera subrepticia, digamos, ¿no? Claro, siempre ha Los estado fantasmas. ahí en la puja, digamos, de Exactamente. esto en contraposición con esta idea dominante, ¿no es cierto? Esta forma de educación dominante. Ujú. Lo que plantea Sisman también tiene que ver digamos, que esta tensión que nosotros hablamos primaria entre educar para la liberación y educar para la dominación, estos dos sentidos de la educación popular encuentran su punto. ¡Ey, ey, 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 ey! Perdón, es que un gato se me entra al patio y me hace pis en todos lados. Ahí lo saqué, perdón. Yo veo el patio, tengo una ventana grande acá en el comedor y entonces lo pude ver entrar. Disculpen, chica, estamos cada uno en su casa, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Básicamente lo que plantea Sisman es que cuando se estaban construyendo los sistemas educativos nacionales, cuando se estaba en ese debate hacia dónde debían ir los sistemas públicos de educación en nuestras naciones que recién salían del periodo independentista, estuvieron presentes en esa disputa los dos sentidos. Por supuesto, que lo que él plantea es que se resuelve con la perspectiva sarmientina, que es la perspectiva liberal, pero eso no quiere decir de ninguna manera que la perspectiva emancipatoria de la educación haya quedado totalmente sepultada, sino que es un fantasma, ¿no es cierto? Es algo que todo el tiempo está dando vuelta. ¿Y cuándo se hace más visible, cuándo se hace más fuerte su presencia? En los momentos de crisis. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, genial, A buenísimo. mí se me cortó la transmisión y quedó un momento de crisis, hasta ahí lo escucho. Bueno, ahí lo vuelvo a repetir. Decía que justamente yo me hacía la pregunta yo les decía que en el momento histórico en donde se están definiendo, se están empezando la construcción, debatiendo la construcción de los sistemas públicos de educación en nuestras naciones, recién saliendo del periodo independentista, ambas perspectivas, tanto la perspectiva emancipatoria como la perspectiva liberal de dominación de los dos sentidos de la educación popular, estuvieron presentes en ese debate y se disputaron hacia dónde debería ir la educación. Sí, y sabemos que históricamente la que triunfa es la perspectiva sarmientina, liberal, normalista en ese momento, bueno, que de ninguna manera quiere decir que la educación para la emancipación haya quedado sepultada, sino que vuelve en términos fantasmáticos, está dando vueltas todo el tiempo y que su presencia se hace aún más notoria en los momentos de crisis por el sistema educativo, de crisis por el sistema social, es decir, en un momento de gran auge de la lucha social, cuando hay apertura para poder tensionar lo que está establecido, es decir, los instituidos, ¿no? Vuelven a surgir, todo el tiempo va a volver a surgir
esta idea de la educación popular como educación para la liberación. ¿Ahora se entendió? Y en este tiempo de la pandemia, yo creo que surge de nuevo, me parece. Sí, ojalá, Creo que va a dar mucho para, ojalá tengamos la me posibilidad parece. de debatir, como decís vos, ¿no, Mariela? Que se pueda tener lugar para pensar nuevamente la escuela que queremos, ¿no? Porque hay muchas cosas para que se anudan a un debate sobre la vida, sobre la forma en que tenemos de habitar nuestro mundo, ¿no? Que también tiene que ver con la forma en que hemos sido educados. Así que ojalá que podamos tener la apertura digamos, y eso depende de nosotros, pero también dependen de las administraciones. Yo dudo que las administraciones provinciales, sobre todo Córdoba, este, otorgue tiempo, dé la posibilidad de pensar nuevamente un proyecto de formación. No creo, no creo porque no lo ha dado, digamos, es una provincia que vos te das cuenta que lo que está pasando en Córdoba ha sido, digamos, muy de una perspectiva neoliberal, digamos, somos una de las provincias que más fuertemente tiene un gobierno conservador, ¿no? De derecha. Y te lo digo en cosas que han sido, para mí, en este tiempo han sido muy, pero muy visibles, ¿no? Como no sé si el otro día les contaba, pero tenemos un paro de colectivo interurbano, ¿cuántos días lleva? Pero lleva más de un mes de paro, ¿no? El Estado nunca asumió su rol, digamos, su obligatoriedad para defender los intereses de los actores más perjudicados, que en este caso, los más perjudicados son los usuarios, las usuarias del transporte. Nunca intervino. ¿Pero por qué no interviene? Porque obviamente representan los intereses empresariales. Entonces, para las empresas de transporte, en este momento es mucho más conveniente no sacar los colectivos que sacarlo a la calle, sabiendo que la cantidad de gente ha bajado notoriamente en términos de cantidad de pasajes que se venden. Entonces lo prefieren tener guardado porque así pierden menos plata. Fíjense lo que hace el Estado. ¿Qué hace el Estado? El Estado no intervino justamente porque defiende los intereses de la patronal. Y pasó una cosa parecida, digamos, porque digamos, cuando los trabajadores y trabajadoras de Arcor denunciaron abiertamente que habían vuelto a trabajar sin las condiciones sanitarias mínimas y con un hacinamiento importante. Entonces hicieron una medida de protesta y ¿qué hizo el Estado provincial cordobés? Lo fue a reprimir con la policía. Estaban reclamando que digamos, por las condiciones mínimas sanitarias, y el Estado provincial fue y los reprimió, como reprimió los delivery, digamos, ¿no? O sea, fíjense, ¿qué usaban? La excusa de que no podían hacer ese tipo de manifestaciones en estas circunstancias. Claro, digamos, ¿no? Es el Estado que tenemos y lo tenemos también en la ciudad de Córdoba, donde el intendente, aún desconociendo ese decreto, el decreto nacional de que no se puede despedir o recortar sueldos, le recorta de manera camuflada el sueldo a todos los empleados municipales. Bueno, eso es Córdoba, ¿no? Así que imagínense si nos va a permitir, digamos, eso no quiere decir que nos sentemos y nos quedemos de brazos cruzados. Deberemos hacer una movida, por lo menos para que nuestra institución podamos hablar de todo esto que pasó. No se puede volver a estar en la presencialidad como si no hubiera pasado nada, está claro, pero también hay que pensar qué es lo que nos llevó a esta situación. Ojalá podamos encontrar el espacio para repensar esta propuesta educativa, el excesivo regulación, la obsesión por el control, por los resultados que hacen sobre todo las administraciones públicas y sobre todo la de Córdoba, el control y la imposición a la tarea de los profes. Hay muchas cosas que deberíamos, el estado de la educación en Córdoba, no es el problema del el que tenemos, donde tenemos problemas de edilicio, tenemos problemas de personal,
Tenemos muchos problemas en términos de poder, respuesta a toda la complejidad de situaciones que tienen los estudiantes y las estudiantas, por ejemplo. Así que bueno, ojalá yo también tengo la esperanza de que podamos hablar de esta cuestión. ¿Alguna duda, chicas? ¿Algo más que quieran que charlemos? Me parece que no, yo veo, por ejemplo, en lo que es la educación popular liberadora, me parece que de los profesores, creo que usted es el único que toma esa postura. Porque estamos viendo, más en esta época de virtualidad, que hay muchos profesores que, bueno, tengo que seguir tengo que seguir lo curricular, este es el contenido que tengo que dar, y bueno, y acá es sálvese quien pueda, me parece. Está bien que yo también me pongo en el lugar de ustedes, como es más, yo hablaba con una docente hoy que es la maestra de mi hija, y ella me decía, lo que pasa es que viene mucho, o sea, sobre nuestra cabeza hay muchas cosas, y nos piden, y nos piden, y nos reclaman, y bueno, y no entienden en la situación que estamos, porque yo digo, o sea, la cuarentena paró todos, pero ustedes no pararon nunca, y bueno, y nosotros tampoco. Tal cual. El otro día lo escuchaba al ministro de Educación y que, no sé, y bueno, y él decía, le hacían preguntas y él no contestaba y te decía, bueno, ya va a estar todo bien. Bueno, sí, va a estar todo bien. Es la única contestación que hace, o sea, no sé, no sé si se me entiende, profe. Sí, más vale. ¿Qué le podemos pedir a nuestro ministro de Educación que va a cumplir, como no sé, 18 años como ministro de un loco, ¿no? Digamos, una de las administraciones lamentablemente va a pasar desapercibida, digamos, en el sentido de los logros y todo eso, solamente va a quedar recordada por toda la cuestión de cómo se instrumentalizó y se destruyó la escuela pública en Córdoba, ¿no? Con esto que decís, este, eh, lo único, yo creo que una de las cosas más fuertes que hizo la pandemia y esto de que nos recluyó y que sorpresivamente así de un momento para otro nos mandó a tener que improvisar mucho, digamos, para sostener vínculos y construcciones pedagógicas, lo que ha hecho todo ese contexto es que muchos profes, muchas profes, eh, refuercen aún más su perspectiva tradicional de enseñar, ¿no? Digamos, y eh, lamentablemente no hay tiempo para pensar muchas veces lo que uno hace, pero yo puedo ver, sobre todo con las cosas que me cuentan de las maestras, los profes, los maestros de primaria y secundaria, que en verdad muy pocos se preocupan porque sus estudiantes aprendan, ¿no? Digamos, es decir, hagan, ensayen, construyan instancias que les permita al otro aprender. Si yo le mando una actividad por mail o por WhatsApp y el otro la tiene que responder y lo que hago es ver si la respondió mal o bien, no estoy enseñando. No hay enseñanza, no hay práctica de la enseñanza. El profe se tiene que seguir o la profe se tiene que seguir poniendo el overall. Está bien. Vamos, después podemos hablar de esto que decís, de lo que significa y lo que sigue significando dando clase en nuestras casas, donde se han borrado un montón de fronteras que antes teníamos mucho más definidas, entre el trabajo y lo que hacemos acá adentro. Este, se ha maximizado la cantidad de exigencias, chicos. Usted no sabe la cantidad de documentos que te manda el ministerio para hacerte recomendaciones o lo que tenés que hacer. Han burocratizado la virtualidad en un mes. Con lo cual, eso es lo que digo, ¿no? Como lo que decía antes. Cómo la lógica del control y de la vigilancia sigue siendo lo más fuerte que hacen las administraciones públicas. Digamos, han saturado el espacio virtual de foro y un montón de cosas que terminan quemándote la cabeza como si eso fuera la solución. Digamos, ha habido muy poca creatividad a la hora de acompañar a los profes, no nos acompañan, ni siquiera confían en nosotros, porque todas las recomendaciones que mandan es como una idea de decir, bueno, estos tipos no saben hacer nada,
o no saben cómo desenvolverse, hay que darles todo más o menos empaquetado, ¿no? Con lo cual hay una subestimación de la docencia importante. Y por otro lado, el control, la exigencia, che, a ver qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen. Bueno, por otro lado, digamos, yo no puedo, no podemos dar clase normal, digamos, como si esto fuera normal, y esto es lo que decías vos, Soledad, digo, ¿cómo se puede dar clase normal en un contexto en que estoy teniendo hace encuentros con ustedes y no hay más de 6 o 7 personas que se conectan, cuando hay un curso que tiene más de casi 30 personas, digamos, ¿no? Y me preocupa también eso, porque, pero entiendo bueno, no hay una obligación, vale, hay que hacerse responsable de no querer estar acá, ¿no? También, porque uno lo tiene en cuenta eso. Pero por otro lado, no es una situación fácil. Y hasta personalmente me doy cuenta digamos, que hay veces que me satura tener que dar 3 4 clases de una hora y media por la computadora. Después no quiero saber más nada con leer nada. No puedo, me duele. No soporto ver una pantalla después. No es lo mismo que la presencialidad. Me quita tiempo para cocinar. Esta mañana, cuando te decía que no podía mandarle el video de la clase anterior porque estaba limpiando, hay que limpiar la casa, hay que acomodar, hay que lavar ropa. O sea, la vida en mi casa sigue, ¿no? Es muy raro todo esto. Entonces, a veces también hay que relajar de decir, bueno, o sea, no tenemos que tener clase obligatoriamente toda la semana. Hay que darse su tiempo también, ¿no? Hacer otras cosas, porque encima tenemos una epidemia mundial, una pandemia, perdón, que ninguno de nosotros estuvo preparado. No pasó nunca en la humanidad una cosa así. ¿De qué estamos hablando? Sí, sin contar también que, bueno, los profes como que no respetan los horarios. Bueno, yo me la remandé esta mañana porque le mandé un mensaje a las 10 de la mañana, pero trato lo posible en el horario de 6 a 10 o que es el horario de clase, tratar de mandar a los profes los mensajes como para si quedó algo o alguna duda. Pero hay profes que son la 1 2 de la mañana. Por ejemplo, ahora sabe que la profe de historia, la Helmin, saben que estamos en clase con usted y sin embargo nos está mandando mensajes por WhatsApp dándonos las consignas. Entonces tampoco eso se respeta. Entonces uno se levanta a las 9 de la mañana y está hasta qué sé yo qué hora. Y sin contar que no tenemos el tiempo, porque yo en el caso mío soy mamá y tengo, mis hijos están en el colegio y quiero estudiar y está, mamá, necesito esto, mamá, ayúdame con esto. Entonces no tenemos esas 4 horas con las que disponíamos en la facultad como para decir, bueno, me encargo pura y exclusivamente de esto y esta es mi materia que me toca. No sé, eso Sí, también. no, Yo lo he claro, hablado con mi profe, le es dije que más o complejo. menos Y que como, respeten el horario, que respeten la cantidad de actividades que mandan y todo eso, pero bueno, es algo difícil también. y también dan por sentado como que, no sé, todos tienen internet o todos tienen acceso a computadoras y no sé, creo que la mayoría, nadie se ha detenido a pensar en eso, en ver qué tenemos nosotros, qué tenemos al alcance nosotros y nosotras para poder hacer estas actividades, porque creo que ahora recién los están teniendo en cuenta y algunos profesores se están fijando en ver si hacen grupos de WhatsApp o ver de qué manera, viendo, porque incluso hay varias compañeras que han dejado justamente por este tema, por el acceso a Internet, porque están súper atrasadas y porque ningún profesor o ninguna profesora dijo, bueno, no vamos a tener en cuenta las notas, no vamos a tener en cuenta estas cosas, queremos que, no sé, se sientan acompañados, creo que nadie lo hizo. Entonces, esa inseguridad que tenemos nosotros también, Bueno, eh, hola, pero no, perdón, Ángel. Los primeros videos que yo les mandé, de hecho, tratan sobre eso, digamos, yo también sigo teniendo en cuenta esas cuestiones, me preocupa mucho, tampoco puedo hacer demasiado, ¿no? O sea, pero sí lo tengo en cuenta y no me parece que sea, digamos, habrá que hablar y transmitan a las compañeras que estén en esa situación de que no, eso se va, cuando volvamos a la normalidad, volveremos a replantear un recorrido, pero
acá no se cae nadie por esta circunstancia, o sea, por lo menos en mi materia, en mi seminario, nadie va a quedar afuera por no tener internet, o sea, después veremos, haremos un trayecto de recuperar las cosas que hemos avanzado con otros, pero por eso mismo, como te digo, o sea, yo tengo muy en cuenta que en estas circunstancias no se pueden evaluar, porque lo que terminas evaluando son las asimetrías sociales, o sea, hay gente que puede tener acceso a un montón de cosas y otra no, yo no voy a evaluar. Ya les planteé desde la primera clase que no va a haber evaluación. Claro, pero es como decía Sole recién, quizás es usted y uno o dos más los que tienen eso en cuenta. Y las chicas que han dejado, por ejemplo, yo hablé con las hermanas González y yo les dije que hay profesores que están dispuestos a ver otras opciones, a ver, y ellas me contestaron, no podemos estar haciendo una o dos materias que son los profesores que se adaptan a la situación y dejar 7 materias atrás sin hacer. O sea, es como decía Sole recién, es usted y cuántos más los que se ponen en nuestro lugar o lo que tienen en cuenta los diferentes casos. Las No hermanitas estoy diciendo que sean todos o que no sean ninguno, son algunos. y hemos hablado, y supuestamente cuando nosotros nos juntamos somos todos parecidos, ¿no? Pero evidentemente que no. Este, después cada uno, ¿con quién te están teniendo clases semanales o cada 10 días, qué sé yo, así, clases virtuales de apoyo, de construcción de colectiva, aparte bueno, de este espacio? Y estamos teniendo práctica a Sí, través de bueno, WhatsApp. Sí, sí, típico ella, y lo hace muy bien de ese año, así que Es una genia. por ejemplo, el profe Gordillo, por favor, el profe es el cuarto trabajo que llevamos presentado. Eh, Cuando vos le preguntás sobre alguna consigna que no te quedó clara, se te burla en la cara, porque eso es lo que hace. O te dice que Eh, le preguntes a algún compañero cuando es claro, él el entonces, profesor que tiene que sacar las dudas. claro, y bueno, y la profe de literatura hace lo mismo. La profe de literatura te manda los trabajos, te manda un videito, bueno. O sea, yo no digo que, bueno, Ay, cada uno Dios. se lo sí, puede, no, no estoy, esto hay que tampoco estoy. charlar porque ustedes saben muy bien que nadie puede evaluar bajo estas circunstancias. Eso está, digamos, Calidad hay un nueva. acuerdo nacional de que durante el periodo que dure el confinamiento no puede haber evaluaciones. No, pero profe, yo por ejemplo, no, yo no cuestiono, bueno, yo digo, profe hace lo que puede y bueno, y los agarro con esto, a lo mejor, no sé. Yo lo que le planteé, como le planteé al profe Gordillo y a la literatura, yo le dije, si nos dan los textos, No te lo denos digo tiempo ahora. de leerlo, analizarlo y de comentarlo con los compañeros. O sea, ¿vos qué creíste de esto? ¿Vos qué pensás de esto? Y más o menos como que haga una charla con respecto al texto. Pero si vos torás con textos, entonces yo digo, yo no aprendo nada, te hago un trabajo como para presentarlo, porque lo que me estás pidiendo, entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Ese es el cuestionamiento, Sí, sí, me te entiendo. parece que Bueno, incluso la profe de literatura no fue la que nos dijo que ella tenía no sé cuántos alumnos y que no tenía tiempo para estar sacándonos las dudas. sí. Y, o sea, eso no es una contestación, creo, ni un apoyo hacia nosotros, porque es obvio que tiene ella sus alumnos. Y así como ella tiene sus alumnos, nosotros también tenemos nuestras cosas. Yo tengo clase con 40, por ejemplo, en el otro profesorado, y no lo, digamos, es lo que me corresponde, digamos, a las limitaciones que tengo, pero, bueno, eh, acuérdense que también todo esto estaba queda grabado en la clase, así que, bueno, que tengan cuidado con la circulación de esto, ¿no? Porque, digamos, pero bueno, creo que también búsquenle la vuelta, háganle llegar este video a las hermanitas González, que les digo que digamos un poco de aprecio así, pero háganle circular las clases. Nosotros tenemos grabadas las clases y la idea de grabar la clase es también que no pierdan el tren, digamos, ¿no? Con respecto a esto. Así que es el sentido. Yo, entre
Ya hoy, ahora no, porque me tengo que poner a limpiar el baño, chicas. O sea, yo también hago cosas en mi casa, no sé eso, ¿no? Pero mañana o pasado prometo subir las clases que adeudo, o sea, la anterior y esta, para que ustedes también la compartan a todas sus compañeras y sus compañeros. O sea, por más de que no estén, de alguna manera hay ahí un soporte para el acompañamiento de la lectura y las cosas que puedan, que tengan para hacer, ¿no? Otra pregunta, profe. Sí. Otra pregunta, con respecto al texto, el texto que dio de liberalismo y latinoamericanismo, bueno, en la educación popular. Cuando tenemos que hacer esto, las perspectivas, usted está hablando de las mismas perspectivas que hablamos recién. Tal cual. Justamente, esta tensión que está anotada en la pizarra. El liberalismo Claro, es educar para y la dominación, y la perspectiva de la educación popular latinoamericanista es esto de la idea de educar para la liberación. Sí, sí, tal cual. El debate fundante que hablábamos recién. bueno, La pregunta principal, los diferentes posicionamientos y el significar de la educación popular. Yo ahora tengo otra pregunta. Sí. La segunda pregunta que usted hace sobre este texto, que habla de la concepción de mujer, hombre, conocimiento, no sé si ya estoy ciega, pero no lo pude ver. Bueno, en la clase anterior no hablamos de esto, digamos, pero, y no, fuiste vos incluso el que lo planteó, pero a ver, vamos a hacer una cosa. Ya, vamos a ir terminando, pero la semana que viene vamos a trabajar sobre esto que planteaste vos. Vamos a ver, recuperen las distintas perspectivas que plantea Lidia Rodríguez, que también lo hace Sisman, y vamos a analizar juntos ahí esta cuestión de qué concepción de educando, qué concepción de educador, qué concepción de saber, qué finalidad tiene la educación, ¿sí? Bueno, bueno, sí, sí, pero ya había planteado algo de eso, de volver a lo que habíamos visto en primer año prácticamente con usted y ver Recuperar ese la concepto. categoría de Freire, situación educativa. Eso es lo que le estoy preguntando, le estaba preguntando. La pregunta está eso, ¿no? Es decir, nosotros siempre, ¿se acuerdan que yo les decía que en primer año en pedagogía usamos el concepto o como categoría lo usamos, ¿no? De situación educativa para comparar las distintas corrientes pedagógicas que vimos. Es decir, comparamos las corrientes, las analizamos teniendo en cuenta un par de elementos. La idea de educador o educadora, la idea de educando, la idea de conocimiento, ¿sí? El contexto digamos, de esa corriente y la finalidad que tenía la educación para esa misma corriente, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que le estoy preguntando en estas dos sentidos que tiene la educación popular. O sea, ¿cómo aparece el sujeto, cómo aparecen los educandos en la idea latinoamericanista de la educación popular? Bueno, aparecen como sujetos que, digamos, que tienen saberes y que tienen herramientas, son gestores de su propio proceso de construcción de saber y poder. Eso sería la idea de sujeto que tiene la perspectiva latinoamericanista. ¿Cuál sería la idea, por ejemplo, que tiene la perspectiva liberal con respecto al sujeto pedagógico? Bueno, como les recién estábamos hablando, los educandos y las educandas aparecen como sujetos pasivos, vacíos, sin saberes, que tienen que memorizar y receptar el saber de la autoridad, que en este caso sería la profe o el profe, ¿no? Más arriba el Estado. ¿Se entiende? Sí, sí, hablábamos, me acuerdo de usted como si Profe, fuese un estado De lo que está en el cuadro. Sí, es más, líder que habíamos, el cuadro, es cierto. sí, Bueno, chicas, diga, diga. vamos a ir, si les parece, y no tienen otra consulta, dejemos acá y avanzamos la semana que viene con esto que les dije. Vamos a cerrar a Sisman.
cerramos a Lidia Rodríguez, cerramos una forma de decir, ¿no? Es decir, cerramos el debate de esto y si quieren avanzar a la lectura siguiente, mortal, digamos, pero si no, bueno, ya tratamos de ir cerrando de una vez esto para volver a pensar la educación popular en un sentido más amplio, ¿no? Que es lo que sigue, ¿sí? ¿Cuál es la lectura que sigue, profe, para A darle ver, continuidad? déjame porque no estoy en la plataforma, así que ahí te digo. Voy a consultar mi unidad. Para la 4, digamos. Más o menos se haría ese foro, digamos, esa clase. Dame Bien, 2 segundos. ¿sí? Estoy abriendo el archivo, así que denme un toque. Bien, a ver. Bien. Estaríamos pasando, no sé cómo lo hice en el foro, pero después de los sentidos, digamos, de la lucha por los sentidos y los alcances de la educación popular, estaría concentrado entre Lidia Rodríguez y Sisman. Pasaríamos a la lectura sería la lectura de Carlos Hurtado, Educación Popular, una mirada de conjunto, que es una lectura muchísimo más accesible, pero que ya nos ponemos a problematizar qué significa, o en todo caso, qué es la educación popular en clave latinoamericana, ¿sí? Carlos Hurtado es la lectura que sigue después de Sisman. Ajá, bueno, sigue, digamos, de estos textos que ya hemos leído, que básicamente tienen la misma línea, digamos, está hablando de lo mismo, de las perspectivas, de los modelos, ¿Lo de de los sentidos. Hurtado? Sí, No, digo, no, digo como para anticipar, digamos, porque yo todavía no lo he leído. Hurtado Ujú. parte de la pregunta, ¿qué es la educación popular para él? Digamos, ¿qué es la educación popular? Él va a tratar de responder esa pregunta a partir de definir la educación popular desde sus fines, metodologías, principios, formas de intervención. Vamos directamente a trabajar qué es la educación popular, pero ya no como disputa con la perspectiva liberal. No, ahora focalizamos directamente en ponernos a pensar qué es la educación popular en términos de educar para la liberación. Bueno, Hola, profe. Así que ahí ya empezamos a transitar el camino hacia donde queremos llegar, que es construir nuestra propia perspectiva, pero que tiene que ver con esto que es la educación popular en clave latinoamericana. bueno. Bueno, chicas, les mando un abrazo grande, buen fin de, espero que sigan bien, que estén bien y bueno, a darle para adelante, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, un abrazo grande, que estén bien.